Empezar, comentaros un poco pues que el nombre de la charla quizá es bastante pretencioso, ¿vale? Bueno, yo no me atrevería a llegar a decir, pues un poco como os ha comentado Carmen, el hecho de que somos capaces de llegar a entender el lenguaje de los cetáceos, ¿vale? Eso es bastante atrevido, pero bueno, sí que somos capaces de adivinar cosas relacionadas con los comportamientos asociados a determinados sonidos que emiten. Primero de todo un poco, pues para los más puristas deciros que eso del lenguaje también en cierta manera pues también es un poco bastante atrevido, ¿vale? Hay que definir primero el lenguaje, que es lo que entendemos nosotros por lenguaje. Desde luego, si entendemos por lenguaje lo que estamos acostumbrados al lenguaje humano, pues es bastante difícil llegar a afirmar que los cetáceos, delfines, ballenas tengan un lenguaje propiamente dicho, ¿vale? Bien, nosotros lo que venimos trabajando es con el tema de acústica submarina. Todo esto empezó pues con una colaboración con los investigadores del Oceanographic, lo tenéis por ahí abajo, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y los biólogos de allí pues llevaban tiempo observando pues que podían sacar bastante información a través de los sonidos que emitían todos los animales. Información relativa pues al comportamiento, eran capaces de asociar pues algunos sonidos con un comportamiento determinado de los animales, o incluso información relativa pues a la frecuencia de paso de estos animales. Eran capaces de, estudiando los sonidos que emitían, saber si por una zona habían pasado pues un delfín o una rorcual o yo qué sé, pues qué tipo de especie había pasado por esa zona. Entonces empezamos a trabajar con ellos y empezamos a centrarnos en un concepto que es la bioacústica. La bioacústica es una ciencia que lo que se encarga es de estudiar los mecanismos de producción, de propagación y de recepción del sonido por parte de los animales, ¿vale? En un poco, pues el objetivo pues es eso, es poder entender un poquito más de los animales a través de los sonidos que emiten. Bien. Nosotros estamos centrados dentro de la rama de la bioacústica. Si queremos estudiar el lenguaje o queremos estudiar un poco el comportamiento de estos cetáceos, tenemos que centrarnos en lo que sería la bioacústica submarina. Vamos a tener que ser capaces de poder medir los sonidos bajo el agua. Para ello, pues necesitamos estos elementos que tenéis aquí, ¿vale? El primero de ellos son los hidrófonos. Los hidrófonos básicamente como un micrófono, como los que utilizaréis luego a lo mejor en los talleres de audio, es un micrófono, pero que está pensado para poder funcionar bajo el agua, ¿vale? Entonces, el elemento también que utilizaremos serán los preamplificadores, ¿vale? Los preamplificadores tienen una pinta algo tal que así, tienen una entrada que conectamos directamente al micrófono y una salida. Y por último, lo último que necesitaremos para poder grabar sonidos y para poder trabajar con ellos son los grabadores de estado sólido, ¿vale? Son grabadores parecidos a los que se emplean para grabar sonidos, lo que pasa es que están mucho más pensados para pues poder trabajar en medios pues un poco más hostil como es en el mar, ¿vale? En un barco son grabadores que están preparados para mojarse y pueden funcionar de forma un poco más, son más robustos, ¿vale? Otra cosa también que necesito contaros un poquito para que podáis entender todo lo que voy a contaros luego es la forma en la que solemos trabajar o solemos representar los sonidos cuando queremos estudiar el comportamiento de los animales. Se llama espectrograma. Bien, lo que tenéis aquí arriba, ¿vale? Simula, no es exactamente una grabación, pero simularía pues una grabación que podíais haber empleado, podíais haber hecho mediante uno de estos hidrófonos de los que se ha hablado antes, ¿vale? Esta forma pues no es muy práctica a la hora de poder analizar los sonidos y poder detectar qué animales hay presentes o qué es lo que están de alguna forma, qué comportamiento está asociado a cada uno de esos sonidos. Entonces, la forma de trabajar más habitual y la que nos va a proporcionar mucha más información es el espectrograma. ¿Cómo se obtiene el espectrograma? Pues de la siguiente forma. Imaginaros que vosotros cogierais un trocito de esa grabación, ¿vale? Seleccionando un trozo de esa grabación, indexándola, y de esa zona calculaseis su energía en función de la frecuencia, ¿vale? Entonces obtendríais un gráfico algo parecido tal que así, donde tendríais pues aquí abajo en el eje horizontal tendríais las frecuencias, estos serían bajas frecuencias, niveles de continua, señal que no varía, hasta señales que varían mucho, y tendríais un indicador de la frecuencia que tenemos para cada una de esas, la energía que tenemos para cada una de esas frecuencias. Repitiendo esta operación pues para todo el registro temporal que he grabado, obtengo lo que se llama el espectrograma, ¿vale? Fijaros que ahora la información que tengo es, en el eje horizontal tengo el tiempo, ¿vale? Y en el eje vertical tengo la frecuencia representada, como os he comentado antes, con esa imagen de falso color, ¿vale? Con esos niveles cálidos, niveles de energía alto, fríos, pues niveles de energía más bajos. Fijaros que la información que tengo aquí abajo es
muy parecida a la que tengo arriba. Puedo, viendo esta imagen que tenéis, no sé si se verá bien por las luces, pero bueno, puedo ver más o menos dónde tenía señal y las zonas de silencio, ¿vale? Pues que este pulso de aquí pues tiene una energía, ¿vale?, muy concentrada en torno a una frecuencia, que sería esta frecuencia que tenéis aquí. Este otro pulso, que aparentemente era igual al primero, por contra, pues no. La componente fundamental de energía está centrado en torno a esta frecuencia que tenéis aquí, y la energía está mucho más dispersa, ¿vale? Fijaros que podéis sacar mucha más información representando la señal de esta forma que representando la señal como inicialmente teníais en el tiempo, en el dominio del tiempo, ¿vale? Más básica. Y bueno, consiste en: yo salgo a alta mar con mi barquito, ¿vale?, y tengo pues un trozo de cuerda donde tengo con un cable pues una serie de hidrófonos, ¿vale? Los micrófonos esos submarinos de los que os había hablado antes. Pueden ser un micrófono o pueden ser varios de ellos. Entonces, bueno, pues yo tengo todo mi sistema de adquisición de datos con mi preamplificador a bordo del barco, y bueno, y conforme pues van pasando por ahí los distintos cetáceos, los cetáceos emiten los sonidos, yo los grabo, ¿vale?, los recojo con mi hidrófono, los grabo y los represento en forma del espectrograma, como veis aquí, ¿vale? Ese espectrograma yo luego lo guardo en mi base de datos, en mi disco duro, en mi tarjeta de memoria, donde sea, para luego posteriormente poder procesarlo. Esa es una forma de poder obtener las grabaciones. Otra forma, un poco más sofisticada y que nos permite pues grabar durante más tiempo, es utilizar boyas submarinas. Las boyas submarinas son pues unos dispositivos electrónicos que tienen el aspecto que tenéis aquí, ¿vale?, en donde la parte superior es uno de esos hidrófonos, tienen un flotador, que es la parte que os he pintado de naranja, y tienen un cilindro pues metálico, ¿vale?, de aluminio o de acero inoxidable, que resista la corrosión, porque esto tiene que estar sumergido durante varios meses. Y bueno, dentro de ese cilindro tenéis toda la electrónica. Tenéis las baterías que alimentan, pues un preamplificador, un sistema de adquisición que graba y almacena en un pequeño disco duro o una tarjeta de memoria. Todo esto está pues sumergido mediante un peso, ¿vale?, y mediante un elemento que tenéis aquí, que es esto que estoy apuntando, este pequeño cilindro, que es lo que se llama un liberador acústico, ¿vale? Los liberadores acústicos son unos dispositivos militares que se emplean con bastante asiduidad para fondear este tipo de boyas, y que básicamente lo que son es un sistema que tiene también un pequeño microfonito que está escuchando, ¿vale?, y va cogido mediante una tuerca y un perno, pues mantiene estas dos partes unidas. En el momento que yo desde arriba emito un sonido, pues este sistema libera la boya para que la boya suba a superficie. Bien, estos son ejemplos de algunas de las boyas con las que estamos trabajando, ¿vale? Son unas boyas que se llaman EARS, es una tecnología americana, y un poco pues para que lo veáis, pues esta parte de aquí sería el hidrófono, ¿vale? Esta parte gris que tenéis serían las baterías. No sé si lo veis, no se ve, pero eso es una tarjeta, una compact flash. Lleva también un disco duro, y detrás de esta parte de metacrilato tenéis toda la electrónica, que es lo que se encarga, pues eso, de hacer la adquisición, de convertir las señales y grabarlas en el disco duro, los controladores de disco duro, toda esa tecnología, ¿vale? En España tenemos solo pues uno de estos observatorios submarinos. Está situado en Barcelona. Bueno, en Barcelona, en la costa catalana, cerca de Sitges, ¿vale? Se llama OPSI, y bueno, es un observatorio que está tiene un montón de elementos, no tiene solo hidrófonos, tiene también, si lo veis aquí se puede observar, esto es una cámara, una pequeña cámara de vídeo, ¿vale? Tiene también dentro del hidrófono, es esta jaula que tenéis, dentro de aquí está todo el instrumental que se utiliza para poder medir, ¿vale? Está desde el hidrófono, que es esto de aquí, la cámara, dentro tiene medidores de pH, bueno, medidores de acidez del agua, de todo, ¿vale? Está conectado mediante este cable que veis por aquí, que lleva desde donde está el observatorio hasta la costa, es una tirada de varios kilómetros de cable. Entonces, dentro de todo este tema de la vía acústica, de todo esto, pues nosotros estamos trabajando básicamente pues en 3 aplicaciones. La primera de ellas es en pues el censo, el desarrollo de una boya para el censo de cetáceos y la protección en el mar Mediterráneo, ¿vale? En principio, pues la legislación actual española, la verdad es que es bastante laxa con respecto a lo que serían las áreas de mar protegidas, ¿vale? No se definen. Actualmente no hay ninguna figura jurídica que nos permita definir pues una zona marítima protegida. Así como sí que lo hay en cuanto a terrestres, en cuanto a zonas terrestres, sí que tenemos la definición de parque natural que nos protege una zona que todos conocéis. No hay nada parecido en cuanto a las áreas del mar protegidos. Lo único que está definido pues es pues las zonas
marítimas, ¿vale?, con respecto a lo que serían los caladeros. Hay unas zonas que se definen, que nos permiten, nos regulan la explotación pesquera que se puede hacer de determinadas zonas, ¿vale? Esa explotación pesquera, las técnicas sostenibles que se pueden emplear en esos caladeros, es lo único que está definido. Pero eso no es suficiente. Para que os hagáis una idea, os pongo esta tabla que tenéis aquí abajo, donde tenéis algunas regiones de la costa, ¿vale?, del mar Mediterráneo, que lindan con el mar Mediterráneo, y aquí tenéis superficies, ¿vale?, en hectáreas, que corresponden a superficies protegidas. Bien, para que veáis un ejemplo, os voy a poner vamos a hablar de algunos animales que son bastante comunes en las costas mediterráneas y de los cuales se conoce muy poquito. El primero de ellos es el rorcual común. El rorcual común es la segunda especie de ballena más grande del mundo. Estamos hablando de una ballena de 20 metros, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, no sabemos prácticamente nada de ellas. Lo único que sabemos es que durante los meses de marzo a abril aproximadamente, esta especie entra dentro del mar Mediterráneo, ¿vale?, protegiéndose de las aguas frías, cuando llega más o menos el invierno, protegiéndose de las aguas frías del océano, entra dentro del mar Mediterráneo. Al ser un mar cerrado es mucho más cálido, pasa ahí una temporada y cuando ya vuelve a primavera, pasa toda la época de frío, vuelve a salir otra vez para afuera. Pero no sabemos absolutamente nada. Desconocemos las zonas de paso, desconocemos si hay una población autóctona de estos animales en el Mediterráneo, no sabemos absolutamente nada. Encima tenemos el agravante de que, ha pasado ya algunas veces que algunas de las rutas de paso de estos animales coinciden con algunas de las rutas de los ferries, de los barcos que van de Valencia a Baleares y todas esas cosas. Entonces es bastante habitual que algunos barcos atropellen, ¿vale?, alguno de estos animales y aparezcan en las costas los pobres animales destrozados, ¿vale? Bien, una forma de poder identificar o poder detectar la presencia de estos animales es, como os he comentado antes, mediante boyas submarinas y mediante el empleo de bioacústica. Bien, otra especie también bastante habitual en nuestros mares son los delfines. Concretamente en el mar Mediterráneo tenemos dos tipos de delfines. El delfín mular, que es este que veis aquí en la imagen, y el delfín listado, ¿vale? Es más habitual el mular que el listado. El mular es el delfín que suele aparecer cuando vamos en algún barco, se acerca bastante a los barcos. Son delfines mucho más costeros, ¿vale? Bien, un poquito también para que veáis, estos corresponderían a algunos espectrogramas de sonidos de delfines. Esto se corresponde a los espectrogramas de sonidos delfines mulares, ¿vale? Fijaros un poco el tipo de representación tiempo-frecuencia que tienen, ¿vale? Son unos silbidos muy característicos y que me permiten identificar, si escucho ese sonido, que se trata de un delfín mular lo que está pasando por esa zona. Fijaros que en frecuencia ya no tiene nada que ver con los sonidos que habíamos visto antes, con los de los rorcuales. Estamos hablando de frecuencias que están entre los 10-20 kilohercios, ¿vale? El oído humano escucha hasta 20 kilohercios, con lo cual estos sonidos sí que son audibles, están dentro del rango audible por el oído humano. No sé si se oirá bien alguno de estos silbidos. A ver. Sí, ¿vale? Bien, eso es un silbido típico de los delfines. Otro de los proyectos que se pretende llegar a cabo con esta iniciativa es el montar una red de observatorios submarinos que tenga esta pinta, ¿vale? Más o menos corresponderían distintos hidrófonos que estarían separados y estarían alrededor de nuestras costas y que podían saber o podrían permitirnos poder no solo detectar la presencia de animales, sino incluso poder localizar la posición de esos animales, ¿vale? Poder localizarlas y en tiempo real poder avisar lo que os contaba antes a un barco diciendo, en esta zona hay un animal o hay un grupo de animales que están pasando, de delfines o de rorcuales, para que los barcos llevaran precaución al pasar por esas zonas. Tema de la descompresión en cifios, ¿vale? Los cifios también son una especie también que está por el mar Mediterráneo y es una especie que emite sonidos solo cuando están a muy baja profundidad, cuando están situados a profundidades entre 400 y 500 metros, ¿vale? El resto del tiempo prácticamente están en silencio. Estos animales siempre tienen el mismo modus operandi, están por la zona más o menos superficial, bajan a esa profundidad de 400-500 metros principalmente para poder cazar, para pescar, para poder comer, emiten los sonidos, se alimentan, están una temporada un tiempo a esa profundidad y luego suben a la superficie. Con el uso de un tipo de sonar muy especial que se utiliza en la marina, ¿vale? Entonces, se hicieron estudios y se llegó a la conclusión de que este tipo de sonar podía estar afectando a las capacidades de orientación de estos animales.
Un poco para que lo veáis, os voy a contar un poco cómo funciona este sonar y entendáis un poco qué es lo que está pasando. El sonar en cuestión es este que tenéis ahí, el Surtal LFAS. Es un sonar que se utiliza porque, bueno, trabaja con una frecuencia bastante baja. Bajo del mar, pues cuando más bajamos la frecuencia, mayor alcance tienen las ondas acústicas. Entonces, pues las frecuencias que tiene este sonar, pues se puede llegar hasta alcances de cientos de kilómetros. El funcionamiento que tiene el sonar pues es el de emitir determinadas ondas, ¿vale? Un cierto número de ondas por segundo, y esas ondas pues se van propagándose bajo el mar, rebotan cuando encuentran algún objeto y vuelven. Nosotros captamos las ondas que nos vuelven y en función del tiempo que han tardado en llegar y de la intensidad con la que me vuelven, yo soy capaz de interpretar eso y poder detectar si se trata de un submarino enemigo o se trata de lo que sea, ¿vale? Bien, es que los sonidos que generan esos sonars pues están muy cercanos en intensidad y en frecuencia a los sonidos que emiten y que escuchan esta especie, lo que os he comentado antes, los cicios, ¿vale? Os pongo ahí que el sonido más fuerte que una ballena puede llegar a generar es de 180 dB, ¿vale? Es lo que sería pues el chillido, ¿vale? Pensarlo de esta forma, pero sería lo más fuerte que una ballena puede llegar a gritar, ¿vale? Entre comillas. Bien, bueno, pues para que os hagáis una idea, el sonar este del que os he estado hablando, el sonar LCA, genera ondas acústicas de 235 dB. Diréis, no es demasiado, 180, 235 no es mucho más fuerte, ¿vale? Lo que pasa es que la forma de medir mediante dB no es una forma lineal, es una forma logarítmica, de forma que esa diferencia de casi 55 dB, ¿vale? Es 1.000.000 de veces en intensidad acústica sonora por encima de lo que la ballena es capaz de generar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, sumar 3 dB equivale a doblar la intensidad acústica del sonido, con lo cual esa diferencia de 55 dB, si hacéis los cálculos con logaritmos, os sale eso, os sale del orden de 1.000.000 de veces por encima. Claro, imaginaros si a vosotros escuchaseis un sonido que está 1.000.000 de veces de intensidad por encima de lo que sois capaces de gritar, ¿vale? Tan peculiar a las cabezas de las ballenas. Eso es una bolsa de grasa, es una bolsa de grasa que las ballenas utilizan como lente para poder dirigir los sonidos en una dirección u otra, ¿vale? Esa bolsa de grasa se puede controlar mediante unos músculos y la ballena es capaz, pues eso, de dirigir el haz de sonido hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, principalmente pensado para poder ecolocalizar, para poder detectar los bancos de peces y dirigirlo hacia donde quiera ella. Bien. Igual daban dos escenarios posibles o dos motivos por los cuales se producía esta situación. El primero de ellos era pues porque esta onda sonora de alta intensidad podía liberar el nitrógeno que las ballenas tenían acumulados en sus tejidos, y esto pues podía producir pues la formación de burbujas que daba lugar pues a embolias gaseosas, ¿vale? O también otro de los escenarios que plantearon era que cuando las ballenas están pescando a esa profundidad, la presencia de un sonido de esa intensidad las despista y bueno, hace que las ballenas asciendan a superficie mucho más rápido de lo que deberían, rompiendo las barreras naturales de protección y pasando lo mismo que le pasa a una persona, a un buzo, cuando sube a más velocidad de la que toca. No se produce la descompresión, se forman embolias gaseosas y al final el animal o la persona acaba muerto. Estas ballenas. Entonces los biólogos empezaron a medir lo que era los sonidos que emitían las belugas cuando estaban todavía en su ciudad de origen. Estas ballenas vienen del Mar de la Plata, de Argentina, ¿vale? Entonces, bueno, pues vieron la tasa de sonidos, ¿vale? Lo que hablaban, entre comillas, las belugas cuando estaban sumergidas, y bueno, y estuvieron estudiándolas durante un tiempo. Entonces llegaron a la conclusión de que pues eran capaces, o éramos capaces, de poder detectar el grado de bienestar de los animales a través de la tasa de sonidos, ¿vale? Bueno, comentaros ahí un poquillo que hay dos especímenes de beluga en el Oceanographic, un macho y una hembra. El macho se llama Cairo, es una especie que mide casi, bueno, es un espécimen que mide casi 4 metros y pesa 1 tonelada, mientras que la hembra pues es un poquito más pequeña, pero bueno, aún así estamos hablando de 3 metros y medio y 700 kilos de peso. Un poco que las belugas son de los animales que hay, de los que más tipos de sonidos diferentes son capaces de emitir, ¿vale? De hecho se los llama los canarios marinos, ¿vale? Para que os hagáis una idea la cantidad de sonidos diferentes que pueden emitir. Los investigadores del Oceanographic, los biólogos, tienen identificados entre 20 y pico, 27 sonidos diferentes, dentro de todo el repertorio de sonidos. Algunos de ellos los tienen identificados o los han asociado ya a comportamientos, ¿vale? Es muy curioso, por ejemplo, observar que hay un sonido muy específico
que ese sonido está asociado con la presencia de público, con nada más, solo con público, ¿vale? Los animales solo hacen ese sonido cuando aparece público, no ni con los cuidadores, ni con la gente que los alimenta, ni con nadie. Un sonido específico que se utiliza solo o que los hacen solo los animales en presencia de público. También tienen otros sonidos cuando los animales se les va a alimentar, otros sonidos más agresivos para defender su territorio. Tener en cuenta también que, bueno, como muchos animales, las belugas son animales territoriales, ¿vale? Pues nada más por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis. He dejado adrede un poquito de tiempo. Bueno,